Mateo Pérez Rueda no era simplemente un nombre en un informe de orden público, sino que representaba la esencia de una nueva generación de comunicadores en Antioquia, impulsada por una valentía admirable y el deseo constante de encontrar la verdad en los rincones más profundos y conflictivos del país. Su desplazamiento hacia la zona rural de Briceño no fue un acto de imprudencia, sino el ejercicio responsable y apasionado de su labor profesional, buscando dar voz a una región que a menudo queda en el silencio de las montañas. Lamentablemente, lo que comenzó como una jornada de trabajo, marcada por el compromiso social, terminó en una tragedia que hoy tiene a toda Colombia en un estado de profunda consternación y luto. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido la voz oficial que ha revelado los detalles más estremecedores y desgarradores de este suceso, arrojando luz sobre la oscuridad de lo ocurrido en las veredas de Briceño. Según el mandatario departamental, el joven reportero llegó a este territorio con la firme convicción de que su carnet profesional y su oficio de periodista actuarían como un escudo de protección suficiente en medio de las tensiones del conflicto armado que azota la zona. Mateo confiaba plenamente en la neutralidad de la prensa y en que su labor sería respetada por los actores locales, creyendo que su identificación sería un salvoconducto de paz. Sin embargo, la realidad que encontró en el terreno fue radicalmente distinta y brutal, ya que Pérez fue interceptado por grupos que operan al margen de la ley, quienes desde el primer momento mostraron una desconfianza absoluta hacia su presencia y sus herramientas de trabajo. El informe oficial detalla que la agresión se desencadenó precisamente porque las personas que lo retuvieron no dieron crédito a su labor como trabajador de la prensa, viendo en su cámara y su libreta una amenaza o un engaño en lugar de instrumentos de información. Esta falta de confianza derivó en un ensañamiento atroz y desmedido contra la integridad física del periodista. El gobernador Rendón, en declaraciones directas a Blue Radio, fue enfático al describir que Mateo sufrió tratos sumamente crueles y una agresión física desproporcionada antes de que se produjera su lamentable fallecimiento. Las palabras del mandatario pintan un cuadro de sevicia e inhumanidad, calificando el acto como una muestra del control violento que ciertos grupos buscan ejercer en el norte de Antioquia para silenciar a quienes se atreven a observar. En cuanto a la autoría de este crimen, el gobernador no ha dudado en señalar directamente a figuras específicas de la ilegalidad regional, mencionando a un individuo conocido bajo el alias de Calarcá como el autor intelectual, quien habría dado las órdenes para ejecutar al comunicador, mientras que el acto material final habría sido perpetrado por otro sujeto identificado con el alias de Chalá. Estas revelaciones han trascendido lo judicial para convertirse en un tema de alta tensión política nacional, ya que Rendón ha cuestionado públicamente la firmeza del gobierno nacional frente a estos grupos criminales, sugiriendo que existe un temor evidente por parte de la administración central hacia estos líderes ilegales, lo que complica la seguridad de quienes, como Mateo, intentan informar en estas zonas de conflicto. La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar, y en Medellín y otras partes de Antioquia, los periodistas se han unido en una profunda consternación, realizando homenajes y actos simbólicos con cámaras y libretas para honrar la memoria de un joven que solo buscaba dar voz a los apartados. El cuerpo de Mateo Pérez Rueda fue finalmente recuperado y entregado a su familia para recibir su último adiós en Yarumal, su municipio de origen, en medio de una comunidad que exige justicia y garantías reales. Organizaciones como la FLIP han alzado su voz para demandar que el ejercicio del periodismo en Colombia no sea una sentencia de muerte, subrayando que este caso pone de manifiesto los riesgos mortales de hacer reportería en zonas donde la soberanía parece estar vetada incluso para quienes solo buscan contar la realidad. El hallazgo de sus pertenencias personales, con signos evidentes de violencia, es el último y triste testimonio de la valentía de un periodista que murió, defendiendo su derecho a preguntar, ver y narrar la verdad de su país. La muerte de Mateo no puede quedar en el olvido, sino que debe servir como un recordatorio urgente sobre la vulnerabilidad extrema de la prensa en los territorios donde el control ilegal intenta imponer el silencio a través del terror y la sevicia.
Cada vela encendida en su honor es un grito por la libertad de prensa y un rechazo a la violencia que apagó la vida de un joven que con apenas su carnet y su talento intentó hacer de Colombia un lugar más transparente. Shaira, la joven artista que Colombia vio crecer desde su arrolladora victoria en el Reality Factor XS en el año 2011, ha decidido romper el silencio sobre un capítulo profundamente doloroso y personal de su pasado en una reciente y reveladora entrevista concedida al podcast Te lo dice Cuervo. Durante esta conversación, la cantante, que actualmente cuenta con 22 años de edad, se sinceró sobre las marcadas dificultades que definieron su infancia en Barbosa, Santander, un entorno donde creció en un barrio habitado principalmente por mecánicos y donde la estabilidad económica era una meta difícil de alcanzar, pues el pago puntual del arriendo representaba una preocupación asfixiante y constante para su núcleo familiar. A pesar de ser solo una niña en aquel entonces, Shaira desarrolló una conciencia muy temprana sobre la precariedad de su situación, afirmando de manera categórica que nunca normalizó la pobreza, a pesar de provenir de una familia a la que le tocó enfrentar desafíos sumamente duros para garantizar el sustento diario. Con el firme propósito de colaborar con los gastos del hogar y empezar a materializar sus propios anhelos, la pequeña Shaira no dudó en sumergirse en el mundo del trabajo desde muy temprana edad, dividiendo sus jornadas entre el apoyo a su madre en un puesto de comida y largas caminatas por las calles vendiendo bónice, una labor que le permitió empezar a reunir sus primeros pesitos con una ilusión que solo un niño puede albergar. Una de las anécdotas más emotivas que compartió fue del recuerdo de cuando, gracias a ese esfuerzo incansable junto a su progenitora, logró finalmente comprarse sus primeros tenis, un hito que para ella simbolizaba el fruto de su propio sudor y su capacidad de superación personal ante la adversidad. Sin embargo, este relato de resiliencia y trabajo infantil se vio súbitamente empañado por una traición familiar que ha dejado una herida abierta, ya que la artista denunció formalmente que su propio padre se apropiaba de manera sistemática del dinero que ella ganaba con tanto sacrificio, haciéndolo además sin pedirle permiso ni contar con su consentimiento en ningún momento. Según el testimonio de la cantante, mientras ella se esforzaba por construir un pequeño fondo de ahorros con cada venta realizada, su progenitor tomaba esos recursos para destinarlos a cubrir otro tipo de gastos, un acto que ella define hoy con total contundencia como un robo directo perpetrado contra su propia hija en una etapa de absoluta vulnerabilidad. Con una honestidad que dejó atónitos a sus seguidores y generó un fuerte impacto en la opinión pública, Shaira afirmó textualmente: «Mi papá se los robó. La verdad, sí me los quitó. De esa plata nunca supe nada», exponiendo así el despojo económico del que fue víctima durante su niñez. A pesar de que esta revelación provocó una oleada de comentarios en las redes sociales y despertó una gran curiosidad sobre los detalles de su entorno familiar, la cantante optó por no profundizar más en los pormenores de esa relación fracturada con su padre, prefiriendo en cambio dedicar un espacio importante a exaltar la figura de su madre como el pilar fundamental de su vida. Shaira describe a su madre no solo como su mejor amiga y manager, sino como la verdadera arquitecta y financista de toda su carrera profesional, siendo la persona que no solo sembró en ella valores y una disciplina inquebrantable, sino que también fue la única que creyó y financió su proyecto musical desde el primer instante. Esta marcada dualidad entre la traición paterna y el respaldo materno incondicional ha sido el crisol donde se ha forjado el carácter de la artista, quien hoy se percibe a sí misma como una mujer que ha logrado salir adelante a pesar del machismo predominante en la industria musical y de las constantes críticas que recibe en plataformas digitales por algunas de sus posturas personales. Shaira se siente orgullosa de su trayectoria y de haber aprendido a lidiar con los obstáculos, transformando las carencias vividas en Barbosa en el combustible necesario para consolidarse como una figura relevante en el panorama del entretenimiento colombiano. Esta denuncia pública no solo saca a la luz un drama privado, sino que también pone en perspectiva la realidad de muchos talentos infantiles, dejando claro que para Shaira su éxito actual es el resultado de un camino espinoso donde su madre fue el único soporte financiero y emocional que realmente estuvo presente para proteger sus sueños.
Al concluir este relato frente a los micrófonos de Te lo dice Cuervo, la cantante deja una profunda reflexión sobre la resiliencia, demostrando que aunque su padre le arrebató el dinero de sus primeros trabajos, no pudo quitarle el talento ni la férrea determinación que la llevaron a la fama nacional hace más de una década.